Buenos días, Iglesia Bilingüe Nueva Vida. Qué bueno que podemos estar juntos de esta manera. Bueno, para mí no es la mañana, pero probablemente para ustedes sí. Entonces, buenos días. Y vamos a estudiar en esta mañana Hebreos 8, versículos 2 hasta 13. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, ayúdame a enseñar de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos todos a escuchar tu voz por medio de lo que has escrito en Hebreos capítulo 8, para que podamos conocerte mejor y para que podamos vivir más de la manera que tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos y esta mañana estamos en capítulo 8, versículos 3 hasta 13. No voy a leerlo completamente. Espero que ahí en sus casas que estén leyendo y siguiendo lo que yo estoy diciendo. Pero vamos a leerlo en porciones. Hay un deseo que tienen todos los seres humanos de conocer a sus papás, a su mamá, a su papá. Algunos de nosotros no tuvimos tiempo de conocer a nuestros papás como quisiéramos. Mi abuelito era huérfano. Sus papás se murieron dentro de una semana cuando él estaba bien chiquito y creció en un lugar para huérfanos. Algunos hemos perdido a nuestras mamás o papás recientemente y nos gustaría poder tener una conversación con ellos, hacerles preguntas o contarles lo que está pasando en nuestras vidas. Para otros de nosotros, tal vez todavía tenemos a nuestros papás, pero nunca hemos podido tener una intimidad con ellos. Nunca hemos podido tener comunicación abierta como quisiéramos con ellos. Y es un deseo que tenemos. Este deseo refleja otro deseo que es común a los seres humanos, que es el deseo para tener una relación íntima con Dios. Por toda la historia, la humanidad ha demostrado este deseo para conocer a Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido tal vez una conversación con nuestros niños y un niño nos ha preguntado, papi, ¿por qué Dios no me habla? O mami, ¿por qué no puedo hablar con Dios? Y tal vez les decimos, oh, sí puedes hablar con Dios en la oración y Dios te habla por medio de su palabra. Y es cierto que Dios nos habla por medio de su palabra. Y es cierto que Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Pero a la misma manera, cuando estamos contestando esto, muchos de nosotros sentimos tal vez que nuestra respuesta es un poco vacío, porque nosotros también sentimos lo mismo, que quisiéramos tener como un abrazo de Dios, nos gustaría tener una conversación con Él como amigo. Y la verdad es que desde el jardín de Edén, la humanidad no ha tenido la relación íntima con Dios. Adán y Eva caminaban con Dios, escucharon su voz, hablaron con él como un amigo. Pero fueron echados fuera de Edén cuando decidieron tratar de construir una vida sin Dios. Una de las consecuencias más fuertes, la consecuencia más grave de haber decidido tratar de vivir con Dios es que perdimos la presencia de Dios. Desde entonces hemos vivido con este sentir de anhelo para su presencia, para tener una relación íntima con Él.
Y sí, es posible conocer a Dios y tener una relación con Él. Sí, Dios nos habla por medio de Jesús y por medio de su palabra. Sí podemos conocer la paz que sobrepasa el entendimiento y podemos sentir gozo que sobrepasa las circunstancias. Podemos sentir su amor, podemos sentir la libertad de la culpabilidad y pues perdón de pecados. Podemos experimentar todo eso, pero todavía vamos a experimentar este anhelo para algo más, para una relación íntima con Dios. Y en Apocalipsis describe otro jardín en que el pueblo de Dios vive con Él y tiene esta intimidad como tenían Adán y Eva. Pero entre Génesis y Apocalipsis vivimos nosotros. Y ahí, entre el principio y el fin, es toda la historia humana, pasada y futuro. Y ahí es donde experimentamos este anhelo para algo más. Hebreos capítulo 8 nos dice que Jesucristo ha abierto un camino para tener una relación íntima con Dios. En capítulo 7 hablamos de Jesús como el sacerdote en el linaje de Melquisedec. Y hablamos del sentir culpable y cómo esta emoción es tan fuerte y los sentimientos de culpabilidad nos pueden dar ansiedad, depresión y nos pueden separar de los que amamos. Y hablamos de cómo Jesús es el sacerdote eterno que vive para siempre, que los sacerdotes antes se murieron y tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y también por los del pueblo. Entonces lo que ellos ofrecieron era como un arreglo rápido. Bueno, traje un ejemplo de un arreglo rápido. Estos eran los lentes de mi hija Ruthie y no sé si pueden ver, pero yo los arreglé con pegamento super glue. Y sí, permanecieron por un tiempo. Se quebraron hace como 10 días y por el virus no pudo ir para comprar nuevos lentes. Entonces los arreglé como tal vez 7, 8 veces en los últimos 10 días, pero siguen rompiendo porque no es una solución permanente. Gracias a Dios llegaron sus nuevos lentes hoy y ya no tenemos que seguir haciendo esto. Jesús es la solución permanente. Es el sacerdote que ofrece un sacrificio que cubre todos los pecados por todos los tiempos. Pues de eso hablamos en capítulo 7. En capítulo 8, sigue diciendo a todos sumos sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Y empieza a hablar de cómo, de qué ofrece Jesucristo como sacerdote. Y vamos a volver a hablar de esto en capítulo 9, cuando habla de cómo Jesús ofreció a sí mismo su propio sangre como sacerdote. Pero por lo demás del capítulo, toma un poco de tiempo para hablar de otro tema. Habla del nuevo pacto que Jesús ha hecho entre nosotros y Dios. Y pues dice, sí, Jesús era un sacerdote, pero no ofreció los mismos sacrificios como los sacerdotes en este mundo,
porque su ministerio de los sacerdotes aquí nada más es una sombra del tabernáculo que está en los cielos, y que Jesucristo, Él tiene su ministerio en los cielos, en la presencia de Dios. Entonces su sacerdocio es algo más real, y los sacerdotes aquí en este mundo sirven en algo que solo es una copia y una sombra de lo que hace Jesús. Pero dice que el sacerdocio que Jesús ha recibido es superior a la de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Y lo demás del capítulo habla de este nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Como en el día de hoy tenemos a veces contratos y tienes que firmar, y esta firma tiene consecuencias legales si no haces lo que has dicho en el contrato que vas a hacer. Un pacto sirvió como algo parecido en tiempos ancianos, pero en vez de una firma, tal vez hicieran sacrificios y había sangre, y pues básicamente estabas diciendo, si no cumplo con lo que he dicho, pues va a haber consecuencias para mí. Y pues dice que Jesús nos ha traído un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Para los cristianos hebreos era difícil pensar bueno, nosotros en esta semana estamos teniendo que ajustar a muchos cambios con el virus. Estamos en nuestras casas en vez de en nuestros lugares normales de trabajo, escuela y todo esto, y estamos acostumbrándonos a muchas cosas nuevas. Para ellos habían muchos cambios a los cuales tenían que acostumbrarse. Recuerden que esas eran personas que la mayoría de sus vidas, su adoración a Dios era en el templo, en Jerusalén, y traían sacrificios y todo eso. Y ahora habían escuchado que había un nuevo sacerdote que era Jesús. Que eso era raro para ellos, porque él no era del linaje de Aarón, pero les recordó en capítulo 7 que Dios había dicho de antemano, pues por medio de David en Salmo 110, que iba a haber alguien que iba a venir como sacerdote de otro linaje, el linaje de Melquisedec. Eso era el plan de Dios desde siempre. Pues también están escuchando que como hay nuevo sacerdote, pues ahora no, la adoración no incluye sacrificios. Ahora es diferente. Unos años pues atrás habían estado trayendo sacrificios al templo, pero ya no. Y pues parece que había una tentación para ellos regresar al sistema antiguo, porque las cosas eran difíciles para ellos como cristianos en este momento. Pero les está recordando que lo que tienen ahora, el acuerdo nuevo que tienen, el pacto nuevo que tienen, es algo superior, es algo mejor. Y también les recuerda que no es algo que fue inventado recientemente, fue el plan de Dios desde siempre. Y les recuerda de las palabras del profeta Jeremías, que escribió en el tiempo del exilio, y dijo bueno, esos versículos 8 hasta 12 son de Jeremías, que va a haber un nuevo pacto, y no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto,
ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Esto es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto era igual. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es como la misma cosa que Dios dijo a los israelitas en Éxodo 19. Lo que es diferente es lo que dice aquí: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Piensa en el primer pacto por un momento. Piensa en el libro de Éxodo. Estudiamos Éxodo como iglesia hace unos años. Y el libro de Éxodo no termina después del éxodo de Egipto. Cuando cruzan el Mar Rojo, no termina el libro. Sigue por 22 capítulos más. ¿Por qué? Porque el libro de Éxodo tiene el punto de todo eso. No es solamente que Dios los libra de la esclavitud, sino que Dios viene a morar entre ellos. Y entonces el clímax de todo el libro es el último capítulo, 40, cuando Dios desciende al tabernáculo y empieza a vivir, a morar entre ellos. Y todo el libro tiene que ver con esto. Pues por los israelitas, el templo era tan importante, no solamente porque era bonito y buena arquitectura y todo eso, sino porque era señal de que Dios los había escogido para ser su nación especial, su pueblo escogido, una nación de sacerdotes, les dijo en Éxodo 19. Iban a ser sus representantes de Dios para todo el mundo. Iban a representar a Dios al mundo y al mundo a Dios. Pero si Dios iba a morar entre ellos, pues ellos tenían que empezar a vivir de una manera digna de su presencia. Y por eso les dio la ley. En capítulos 19 y 20 hasta 25, muchas leyes que tienen que ver con vivir vidas justas y no aprovecharse de los unos a los otros. Pues Dios les da estas leyes para que ellos puedan vivir de una manera que es digno de su Creador, que está morando, viviendo entre ellos. Esto era el primer pacto, pero este primer pacto venía con condiciones. Les decía: si ustedes obedecen, si ustedes viven según mi ley, pues yo haré esas cosas. Pero si no, pues les voy a permitir que pasen muchas cosas malas. Y eso es lo que pasó. El nuevo pacto es diferente, porque el primer pacto decía: ustedes tienen que hacer esto y voy a hacer esto. Pero el nuevo pacto no tiene condiciones así. Nada más Dios dice: eso es lo que voy a hacer. Y dice: voy a poner mis leyes en sus mentes y escribir en su corazón. El nuevo pacto es algo interior, que no es como leyes escritos en tablas de piedra, como con Moisés, sino algo que Dios va a poner dentro de nosotros. Y esto se refiere al Espíritu de Dios, que Dios ha enviado para vivir, para morar dentro de nosotros. Como en el Antiguo Testamento, Dios moraba entre el pueblo, en el tabernáculo. En el nuevo pacto, Dios mora individualmente dentro de nosotros, en nuestros corazones. Ezequiel, escribiendo más o menos en el mismo tiempo de Jeremías, habla de este nuevo pacto en capítulo 36,
de Ezequiel. Dice en este nuevo pacto que Dios va a quitar su corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne, que va a poner su espíritu dentro de ellos. Y hay una visión que tiene Ezequiel de un valle lleno de huesos secos, y Dios pone su espíritu dentro de ellos y los reaviva, y llegan a tener sangre y carne, y vivir de nuevo esos huesos secos. Y así Dios va a reavivar a su pueblo. Pues en este nuevo pacto, Dios vive, obra dentro de nosotros, en nuestro interior. Y esto era el plan de Dios desde el principio. En Génesis, pues rechazamos a Dios, y pues entra en el mundo el pecado, y todo es un lío, un desastre. Pero Dios escoge a Noé, el único que viva para Dios en este tiempo, en todo el mundo, y manda un diluvio y salva a Noé y su familia por el arco. Entonces, Dios empieza de nuevo con Noé. Ha eliminado todos los que hacen el mal. Ha empezado de nuevo. ¿Y qué pasa? Muy rápido, Noé está pecando otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado no es algo exterior, no es algo en el ambiente, es algo que ellos tenían dentro de sus corazones y lo traían en el arco con ellos, y por eso cuando salen del arco todavía son pecadores. Y el Antiguo Testamento está mostrando esto. Y luego Dios empieza con la nación de Israel y les dice: voy a darles mis leyes, voy a revelarme a ellos para que me conozcan, voy a proveer por ellos, voy a protegerlos, voy a enseñarlos. Pero ¿qué pasa? Lo rechazan vez tras vez. Deben de ser una nación de sacerdotes, pero nunca lo son. Pues siguen rechazando a Dios, nunca son la luz para el mundo que deben de ser. Pero el plan de Dios era traer un Salvador, y por medio de todo el Antiguo Testamento nos está señalando que Dios va a mandar, va a enviar a alguien para salvar. Desde Génesis capítulo 3 estamos viendo que va a venir alguien que va a ser simiente de Eva, va a ser descendiente de ella, que va a destruir el poder de Satanás. Nos dice que va a ser descendiente de Abraham, y nos dice que va a ser descendiente de David, que va a ser un rey, y también va a ser un sacerdote, que va a sufrir por su pueblo, y por medio de sus sufrimientos va a salvar a su pueblo, que va a ser Dios mismo que va a llegar al templo. Pues el Antiguo Testamento nos señala más y más que Dios está preparando el camino para ese Salvador, y está enseñándonos por medio de todas esas cosas, que sin Dios no tenemos esperanza, no tenemos nada en nosotros que es capaz de perdonar nuestros propios pecados. Necesitamos un Salvador, necesitamos alguien para librarnos de todo eso. Y Hebreos nos dice que Jesucristo, como el nuevo sacerdote, nos da un nuevo pacto con Dios, un nuevo acuerdo con Dios, y que por medio de este pacto tenemos acceso a Dios. Tenemos esperanza de entrar en su presencia, de tener pues libertad de ser culpable por nuestros pecados. Tenemos perdón de pecados. Por medio de Jesús tenemos un futuro, una esperanza de intimidad con Dios, que podemos experimentarlo hoy en día. Y
y nunca va a ser en este mundo, pues, como dice Pablo, ahora estamos viendo como por un espejo, pero un día vamos a ver cara a cara. Pues dice Pablo en Romanos que toda la creación espera con nosotros que se revela lo que vamos a hacer. Este anhelo existe en todo el Nuevo Testamento, que tenemos acceso a Dios, pero tenemos también la esperanza de un futuro en que vamos a verlo cara a cara. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé el deseo de conocerle más, que nos dé pues las ganas de seguir adelante. Los cristianos hebreos tenían la tentación de darse por vencidos, porque habían tiempos difíciles, pero les estaba diciendo, Dios nos ha hablado, pues no cierren sus oídos a la voz de Dios, porque sigue hablando, que Él es nuestro nuevo sacerdote, que nos ha dado acceso a la presencia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, que nos has abierto el camino al lugar santísimo, al lugar de tu presencia. Gracias que tenemos un sacerdote que nos entiende, que nos ama y que es capaz de dirigirnos a tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén.